Continuamos, hermanos, con el estudio que el tema es vital. ¿Cómo resolver los conflictos en la Iglesia? Aunque queda mucho estudio, lo que vamos a ver hoy es tan importante que si lo pusiésemos en práctica, resolveríamos un número elevado de los conflictos que normalmente surgen en la Iglesia. Por eso os pido mucha atención, oídos, para oír. Mirad, hasta ahora hemos visto la importancia de la unidad, que somos llamados a esforzarnos en mantener la unidad en el espíritu, la armonía entre los hermanos. Hemos visto que aunque eso es importante, hay una realidad, que surgen conflictos, que nos disgustamos, que nos molestamos, que nos ofendemos, que pecamos, que hay pecado y evidentemente eso es una realidad que no podemos negar. Y precisamente por eso hemos visto también la necesidad de unas normas orientadas a resolver esos conflictos. Esas normas no las ponemos nosotros, esas normas nos las da el Señor. Y eso es lo que estamos viendo. Empezamos viendo que la primera norma dada a la Iglesia era: si tu hermano peca contra ti, ve, y estando tú él solo, pues repréndele, ¿no? Es la primera norma básica. Pero veíamos que antes de ir al hermano teníamos que hacer otras cosas, que no podemos ir de entrada al hermano sin reflexionar, porque lo primero que teníamos que hacer era valorar, juzgar que había habido pecado. Muchas veces decíamos que nos molestamos, pero no ha habido pecado, es porque nuestra susceptibilidad se hiere o yo qué sé, o tenemos a veces tonterías que nos disgustamos pues por cosas tontas, lo habíamos dicho ya. Y eso lo pasa en nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestros hijos, nos enfadamos por cosas que no tienen sentido. Y había que valorar que realmente hubiese habido pecado. Si hay pecado hay que ir al hermano. Luego hay que hacer un juicio previo. Y decíamos, pero cuidado, que ahora Jesús nos está enseñando, no juzguéis. Y decíamos, bueno, ¿qué quiere decir o qué quiso decir Jesús? Lo primero que vimos en el estudio anterior era lo que Jesús nos enseñó cuando dijo que no debíamos de juzgar. Y esto es importante, hermanos, porque si tenemos que juzgar y vimos que la Iglesia debe de juzgar, tenemos que saber cómo hacerlo, pero no podemos eludir esa responsabilidad. Y a veces nos es cómodo. Y podemos decir, cuando tengamos la necesidad de recurrir a ese juicio, de ir al hermano, podemos pensar que es más cómodo quedarnos de brazos cruzados y no ir al hermano. Y hacer uso del versículo este y decir, pero es que la Escritura dice que no juzguemos. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿A que sí? Y entonces nos quedamos tranquilicos y no hacemos nada. Y eso no es correcto. Antes de continuar, mejor dicho, con el estudio, yo quisiera insistir sobre este tema que es muy importante. El tema de malinterpretar las Escrituras, de manipular las Escrituras, de no interpretarlas como deben de ser. Y para eso voy a utilizar un pasaje bíblico que conocéis todos vosotros. ¿Recordáis cuando Jesús está siendo tentado por el diablo? ¿Qué es lo primero que le dice el diablo? Si eres hijo de Dios, échate abajo. El diablo le está pidiendo, o sea, si tú quieres demostrar que eres hijo de Dios, échate abajo porque no te va a pasar nada. Mira lo que dice la Escritura. Y hace uso de la Escritura. Y dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Está haciendo referencia al Salmo 91, versículos 11 y 12. Y los está diciendo literalmente, pero está cometiendo un error. Y yo quiero que seamos capaces de verlo, para que no hagamos lo mismo. Mirar la perversidad. Este error que utiliza Satanás es lo que hacen también los falsos maestros hoy en día. Y es perverso y diabólico hacer lo que Satanás hizo con las Escrituras. Ahora que tenéis el pasaje abierto, yo voy a leer lo que dice el Evangelio. Y quiero que notéis la diferencia. Leo. Si tenéis la Reina Valera estaréis leyendo lo mismo, y si no, pues algo parecido. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha pasado?
¿Qué notáis? Falta algo. Muy bien. Falta algo. El pasaje Satanás ha omitido algo. Vamos a ver qué es lo que ha omitido y cómo esta frase cambia todo el significado. ¿Qué ha omitido Satanás? Sí, pero decirlo. Amigo mío, la promesa del Señor que le guardará es en sus caminos. Pero eso Satanás lo omite. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que el Señor te da una promesa siempre que le obedezcas, siempre que hagas lo correcto, a decir que el Señor te va a dar esa promesa, hagas tú lo que hagas. No sé si habéis entendido. Satanás no está mintiendo. Satanás está literalmente recitando el Salmo 91, los versículos 11 y 12, pero omitiendo una parte que le cambia el significado de la frase. Para que lo entendamos. Si yo digo que el Señor nos bendice, si yo digo que el Señor nos ayuda y que todo va a ser para nuestro bien, estoy diciendo una verdad. ¿A que sí? Pero no siempre va a ocurrir esto. Será siempre que estemos obedeciéndole a Él. Yo no puedo cometer una imprudencia. Yo no puedo pensar que si yo me estoy equivocando, estoy haciendo lo que me da la gana o estoy cometiendo una imprudencia, no puedo pretender que eso no tenga consecuencias y que voy a ser bendecido. La promesa del Señor no es que va a haber bendición haga yo lo que haga. Cuando estoy también andando en sus caminos, cuando hago lo correcto, cuando me pongo en sus manos, mi vida va a ser bendecida. Pero si no me pongo en sus manos, si no le estoy obedeciendo, voy a pagar las consecuencias del pecado. Lo hemos dicho muchas veces, el pecado siempre tiene consecuencias. ¿Veis de qué manera la astucia de Satanás, que es la astucia de los falsos maestros cuando prometen dinero, prosperidad, están omitiendo, están engañando, están faltando la verdad, porque están utilizando la Biblia hasta donde les conviene y dejando de decir aquello que o bien es una condición o bien aclara el alcance de esas bendiciones. ¿Me entendéis? Esto es diabólico, hermanos. Ahora, hay una cuestión. Mira, el Señor le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El Jesús lo que está diciendo es, y es verdad, dice, mira, tú me estás diciendo que me tires, pero no. Porque eso es tentar al Señor, eso es tentar a Dios. Si tú cometes una imprudencia y pretendes que te cuide el Señor, estás tentándole a Él. El Señor te va a cuidar, te va a bendecir cuando tú estés andando en su camino, cuando tú le obedezcas. ¿Verdad que lo entendemos? Pues el Señor le responde con la misma escritura. ¿Así? Pero mira, escrito estás, no tentarás al Señor tu Dios. Me estás pidiendo que tente a Dios. Y yo no puedo hacerlo. Escrito está también. Bueno, pues mira, si un hermano te viene y cuando está eludiendo su responsabilidad de juzgar, te dice, ay hermanito, ¿y quién soy yo para juzgar? Escrito está, no juzguéis, le vais a responder así. Escrito está también, el espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15. Esto no es para que hagamos uso de la Escritura a nuestro capricho. Cuando me convenga decir que no se juzga, me voy a Mateo. Cuando me convenza decir que tengo que juzgar, me voy a 1 Corintios. No, esto no es el uso. Pero mirar, ¿verdad que puede parecer que hay una contradicción? No la hay. No solamente no la hay, sino que espero que veamos al final de este estudio, va a ser un poquito largo, os pido disculpas de antemano, pero al final de este estudio, este versículo, el espiritual juzga todas las cosas, nos va a aclarar de una forma perfecta lo que no debemos de juzgar. ¿Por qué no debemos de juzgar? Que es el tema de hoy. Y diréis, ¿y cómo? Pues paciencia. Es verdad que el Señor dijo, no juzguéis. Aunque no se quedó ahí, dio un porqué. Y omitir ese porqué es interpretar mal el por qué no podemos juzgar. Dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con la medida con que medís, os será medido. Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Decidme una cosa, eso es una advertencia. ¿Alguien de los que están aquí tiene miedo de ir a un juicio justo? ¿Os da temor? La advertencia es de tener que ir a un juicio injusto porque nosotros hemos sido injustos. Luego está claro que Jesús ya de antemano, viendo eso, ya está haciendo referencia al no juzgar de manera injusta, de manera inapropiada. Por eso hay un porqué.
Jesús no dijo, os prohíbo juzgar taxativamente. No, dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida con que juzgáis seréis juzgados y de la manera con que medís seréis medidos. Y eso no tendría que causar ningún temor. Esa advertencia está de más. Si no fuera porque está haciendo referencia a que como seamos injustos, vamos a sufrir también, se nos va a medir con la misma vara de medir que estamos aplicando. Y eso cuadra con lo que Jesús más adelante enseña. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Os dais cuenta? Si tampoco es tan difícil interpretar la Escritura. Es cuando nos queremos encerrar en un versículo y sacarlo del contexto y empeñarnos en que dice aquello porque nos conviene. Yo quiero deciros una cosa. Mira, Satanás es perverso, pero es listo. Es que para ser perverso hay que ser listo. Y ya no discutió más con el Señor. No hay más discusión. Le va con otra, pero con esa no. Nosotros a veces, cuando mira la Escritura y dice, sí, pero... No, pero es que insistimos. No somos perversos, somos necios. Permitidme que os lo diga así. Porque no queremos aprender. No sé por qué muchas veces eso nos ha pasado a todos cuando estamos hablando con alguien de la Escritura y estamos intentando corregir una idea doctrinal errónea. Y vemos que, sí, pero es que aquí dice, vale, pero mira cómo se tiene... Sí, pero es que... Y se insiste. Yo digo, bueno, no hay perversidad, no hay animosidad. Sencillamente hay necedad, hermanos. Hay obstinación, con lo cual nos impide crecer en el conocimiento de la Escritura. Y eso no nos conviene, no es bueno. Así que sigamos. En esta mañana vamos a ver qué es lo que Jesús prohíbe cuando dice, no juzguéis. Hay que entender el contexto. En primer lugar, estas palabras, ¿dónde las está mencionando Jesús? En el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el sermón que tengamos constancia más grande de los que dio Jesús en un monte de Galilea. Se está dirigiendo a una gran multitud y les está diciendo muchísimas cosas. Entre esas cosas está diciendo no juzguéis y no seréis juzgados. Luego, ¿a quién se dirige? A la multitud. Esto es importante, porque en Mateo 18, cuando dice si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, no se está dirigiendo a la multitud, se está dirigiendo a la iglesia. Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Luego, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia, pero ahora no. Primera observación. Entonces, dentro de esa gran multitud, hay quien le va a obedecer y quien no lo va a obedecer. Él está tratando temas generales que son del interés de los oyentes, temas dispares, todos necesidades, todo tiene algo que ver con conductas inapropiadas que ocurren. Y por supuesto que, aunque sea a título personal, esa enseñanza sigue aplicándose a nuestras vidas y nos va a ser útil aprenderlo. Pero piensa, se está dirigiendo a la persona. Por lo tanto, estas enseñanzas son a título personal. Y veremos que nos hace falta, a nosotros también, recordar qué estamos haciendo mal y que a nosotros también Jesús nos prohíbe que juzgamos. Pero repito, porque vimos que la Iglesia sí tiene la obligación de juzgar, debe juzgar, que todos los problemas tienen que ser resueltos en la Iglesia y que para ir al hermano hay que juzgar, pero ya es algo que está dado en la vida comunitaria, no a título personal. No sé si entendéis la diferencia, pero eso es muy importante. Aparte que ya hemos visto que se refiere a juicios injustos, pero es importante discernir cuando una cosa se dice a título personal a una norma que está dada especialmente ya para la Iglesia. Porque nosotros no tenemos tampoco capacidad de juzgar al mundo. Es en la Iglesia donde hemos de juzgar a los que formamos parte de la familia. Y todas las cosas. No podíamos ir a tribunales humanos. Eso era de mal testimonio. Tenemos que resolver todas las cosas en la Iglesia y Dios autoriza al tribunal de la Iglesia para juzgar todos los asuntos que surjan, todos los problemas, todos los conflictos que surjan en la Iglesia. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús? Vamos a empezar ya a entrar. Mirad, para poder entender también exactamente lo que Jesús dice cuando expresa no juzguéis, yo creo que tenemos que recordar qué significa la palabra juzgar. Porque dijimos que del griego, en la mayoría de los casos, cuando aparece juzgar en la Escritura, aparece la palabra krino en el original. Y que esa palabra significa discernir el bien y el mal. Y decíamos, hombre, como creyentes, tenemos que tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Pero realmente esa palabra tiene también otro uso. Y ahí he ido al diccionario de la Real Academia Española
para ver qué acepciones tiene la palabra juzgar. Y la primera que nos dice es, dicho de la persona que tiene autoridad para ello, deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en un asunto y sentenciar lo procedente. Esta es la primera acepción. Y la segunda dice, formar opinión sobre algo o alguien. Y esto es importante, hermanos, porque ¿para qué tenemos que juzgar? ¿Cuál es el objetivo de yo juzgar lo que está bien o lo que está mal? ¿Por qué tenemos esa necesidad de juzgar en la Iglesia? Si entendemos el fin, entenderemos lo que no hemos de juzgar. Y un juez sentencia y castiga a la persona. Tiene capacidad para condenar. Y nosotros cuando hablamos de juicio nos viene también a la mente, a la memoria, la condena. A ver, erradiquemos este significado de la Iglesia. La Iglesia nunca va a juzgar para condenar. Porque esto es lo que muchas veces nos confunde. Erradiquemos este significado. Esto nunca será aplicable a la Iglesia. Nuestra capacidad de discernir el bien y el mal, nuestra capacidad de juzgar es para crecer en santidad, para erradicar el pecado. Entonces, todo lo que se haga tiene que tener un objetivo, corrección. Y esto es tan sencillo como es lo que hacéis los padres en casa con vuestros hijos. ¿Para qué educamos a nuestros hijos en nuestras casas? ¿Para qué discernimos y le decimos esto que estás haciendo está mal? Porque queremos corregirlos, queremos prepararlos, queremos enseñarles. Pues ahora traslademos eso en la Iglesia. Todos los juicios que se hacen en la Iglesia es para decir, hermano, esto está mal hecho, esto es pecado y por lo tanto tenemos una ley, que es la palabra. ¿Lo entendemos? Bien, y esto es importante porque hay una advertencia muy seria. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Es decir, no podemos decir que no tenemos conocimiento. ¿Alguien sabría decirme qué es lo contrario, la palabra, ¿sabéis lo que significa antónimo? ¿Lo que es un antónimo? Lo contrario de. Lo contrario de juicio, ¿alguien sabría decirme qué es lo que es? Lo contrario, el antónimo de juicio, ¿cuál sería? El antónimo de juzgar, ¿cuál sería? Si el juicio es tener conocimiento de las cosas, discernimiento, lo contrario de juicio es la duda, es no tener criterio. Es absurdo decir que no tenemos que juzgar. Juicio es tener conocimiento, discernimiento del bien y del mal. Lo contrario es titubear, dudar, no tener criterio. Absurdo, hermanos, en un creyente que no tenga criterio. Tenemos la palabra. ¿Veis cómo ya de entrada, si aplicamos ahora correctamente la palabra juicio, empezamos a entender? Pero nunca, y eso insisto, jamás que nos venga a la mente cuando hablamos de juzgar, que nos venga a la mente el condenar. Así pues, primera cosa que dijo Jesús cuando dijo no juzguéis, que no juzguemos para condenar. El discernimiento del bien y del mal nos tiene que servir para corregir, como decíamos, igual que en nuestras casas. La Iglesia es la universidad, el colegio, la escuela, donde nos formamos en el conocimiento de la palabra para que nuestras mentes sean renovadas de la distorsión por causa del pecado y vayamos adquiriendo y creciendo en santidad. Para eso estamos aquí. Por eso siempre estamos diciendo, todo lo que se hace en la Iglesia tiene que ser para edificar. Por lo tanto, los juicios de la Iglesia tienen que estar conforme a la palabra. Pero nunca, repito, para condenar, sino para edificar, para corregir, para instruir, para enseñar, para bien. Normalmente, hermanos, lo vimos el primer día, no solemos actuar así. Normalmente nos gusta emitir juicios para condenar. Aunque digamos, incluso, yo escucho a hermanos decir, no, es que hermanito, la palabra del Señor dice que no juzguemos, pero ¿sabéis lo que hacemos normalmente? Censurar, criticar, murmurar, hablar del hermano. Esos juicios son los que Dios prohíbe, porque esos no edifican. Cuando tú murmuras, cuando tú censuras, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ves? No es edificar. Y hemos dicho que el juicio, el discernimiento, nunca tiene que ser para condena, sino para edificación. Mira, hay un ejemplo bíblico. Cuando Jesús dice que llegó la hora de ir a Jerusalén, envió mensajeros delante de ellos. Y en una aldea de Samaria resulta que los trataron mal, los despreciaron, los rechazaron. Y cuando regresaron y se los contaron al Señor Jesús, dice que, enterándose de esto, Jacobo y Juan le dijeron al Señor,
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mirad lo que está... Esto es una condena lo que están pidiendo. O sea, es que... Pero daos cuenta el matiz. ¿Qué espiritualidad? Señor, te han rechazado a ti. Porque es que los juicios que hacemos nosotros, los que Dios prohíbe, los podemos revestir de espiritualidad. Señor, te han despreciado a ti. ¿Quieres que mandemos fuego y los consuma? Vamos a hacer justicia. ¿Veis? Eso no. Eso es lo que Dios prohíbe. ¿Sabéis qué hizo Jesús cuando escuchó esto? Dice, los censuró duramente. Le recordó que su venida no tenía que ver con la condenación, sino que Él había venido al mundo a salvar. ¿Cómo iban ahora a matarlos, a condenarlos? Y en Juan 12, mirad qué dijo el Señor Jesús. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que Él no ha venido a juzgar al mundo, si el mundo ya está juzgado desde el principio, hermanos. ¿Por qué vino Jesús? Porque el hombre ya estaba perdido. Si la justicia de Dios no cambia, es la misma hoy que ayer. No hay necesidad de decir nada nuevo. ¿Pero por qué vino Jesús? Porque el hombre ya estaba condenado, si no, no habría venido. Entonces Jesús no vino a juzgar. ¿Vino a qué? A salvar. Porque si Él no hubiera muerto, todos ya estábamos condenados. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso Él añadió, el que rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien la juzgue, la palabra que he hablado. Si estamos condenados de entrada, hermanos. El que había dicho a Nicodemo, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. De entrada es que ya estaba condenado. Rechazarme a mí confirma. No hace falta que yo le juzgue. Mis palabras. Ay, amigo mío, que el Señor viene. ¿Y sabéis para qué viene el Señor? Para llevarse a los suyos a vida eterna. Y a los que no han creído en Él, a los que ya están juzgados, a la condenación eterna. Luego nadie se va a librar del juicio final. Hay un juicio final. Pero, hermanos, estamos en tiempo de salvación. La Iglesia está viviendo el tiempo de gracia. Hasta que el Evangelio, hasta que las buenas nuevas de salvación no sean extendidas en todo el mundo, Jesús no va a venir. Porque es tiempo de gracia, es tiempo de salvación. Por eso, igual que Cristo, estamos en tiempo de salvación, no estamos para condenar. Estamos para predicar las buenas de salvación, para predicar el Evangelio y para edificar a la Iglesia de Cristo. Es el tiempo que estamos viviendo. Por lo tanto, erradiquemos, cuando hablemos de juicio, que nadie jamás interprete la condenación, porque debe de estar erradicada esa interpretación de la palabra juicio en nuestras mentes. En segundo lugar, Jesús prohíbe juzgar según las apariencias. Mira que nos gusta hacer eso, ¿eh? Decimos que no, pero nos gusta interpretar las cosas. Vemos esto y ya rápidamente nos montamos una película e interpretamos. Y Jesús está diciendo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. O sea, lo que está prohibido no es juzgar según las apariencias. Esta es otra forma de juicio prohibida. En cierta ocasión, una esposa descubrió en su casa una carta del banco donde venían unos cargos de un hotel de la ciudad a nombre o a cargo de la tarjeta de su esposo. Mirando aquella, habían varios. ¿Para qué quiere mi esposo ir a un hotel en mi ciudad? ¿Qué harías tú, mujer? Pues ya está, se está entendiendo con otra. Y se puso enfadada y se empezó a llenar de ira, de tristeza, de enfado, de enojo. Y ya está, llega el esposo. Ya le había dado vueltas a la cabeza, mira cómo estaría. De manera que cuando llega el esposo, ¡mira! ¿Con quién me engañas? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué? Y el otro, ¿a qué viene esto? Ah, con que lo niegas, ¿eh? Y le saca la carta. Mira, lo sé todo. Te he descubierto. El marido coge la carta. No, pues no entiendo nada. ¿Cómo que no entiendo? Encima niegas la evidencia. ¿Cómo puedes negar la evidencia? Se investigó. Llamaron al banco e investigaron. Y resulta que el marido iba a comer a un restaurante que estaba en otro sitio, pero era un restaurante que los propietarios eran ese hotel. Y no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado, a mí me gusta revisar los cargos del banco y a veces hay nombres que no entiendo. Y es por eso, porque
el cargo venía a nombre del hotel, porque el restaurante aquel, que tenía otro nombre, era del hotel. A veces, yo, sobre todo ya me lo sé de memoria, pero con el parking de Diagonal Mar siempre me vuelvo loco. Sé que son pocas cantidades, pero nunca me acuerdo el nombre que viene. Pero viene un nombre extraño que no lo relaciono con el parking de Diagonal Mar, ¿no? O sea, algo parecido. O sea, algo que es bastante habitual. ¿Veis esta cosa? Pues, hermano, no sé, hace gracia, pero ¿cuántas veces tú has juzgado según las apariencias? ¿Cuántas veces has hecho montajes, has hecho películas y ya has sentenciado? No has sido objetivo, has sentenciado. Esto es por esto. En Romanos capítulo 14 tenemos una lección muy bonita que no podemos verla, pero os sugiero que la estudiéis en casa, donde habían problemas en la iglesia de Roma, y no solamente en Roma, en muchas iglesias más, surgían problemas entre judíos y gentiles por las diferentes culturas. Especialmente allí habían problemas pues porque unos habían sido educados con unas normas y otros con otras, y se juzgaban por lo que comían, por lo que bebían, por las prácticas religiosas de los judíos, por los días de celebraciones. Y cada uno creía que lo suyo era lo correcto. Como a mí me enseñaron desde pequeño que esto es así, esto es ley. Y el que no hace esto está haciéndolo mal. Y juzgaban, y censuraban, y condenaban, y se originaban unos problemas tremendos por culpa de eso. Bueno, yo incluso diría que hoy en día sigue existiendo este problema. Todavía nos juzgamos por lo que comemos y bebemos. No habéis oído a nadie decir, oye, el hermanito aquel le vi bebiendo una cerveza, o bebe vino. Alguien me dijo, he visto venir a Penganito del mercado con una botella de vino. Bueno, ¿y qué? ¿Sabéis que eso ya lo hacían con Jesús? Ya lo condenaban a Jesús. Hay muchas cosas más. Digo, con la comida y la bebida nos seguimos juzgando, pero con muchas cosas más que no son bíblicas nos seguimos juzgando hoy en día. Y yo diría que juzgamos tanto si haces esto como si no lo haces. Nos gusta tanto hacernos películas que si lo haces, porque lo haces. Y si no lo haces, porque no lo haces. Mira, dijo Jesús, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía. Este no come ni bebe. ¡Ay, qué tío más raro! ¡Demonio tiene! Ahora vengo yo, que como y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y borracho, porque le trataron de borracho, de bebedor de vino en exceso. La Biblia dice, y bebedor de vino, pero la expresión original no es de beber vino solo, sino encima de borracho, de beber en exceso vino. Amigo de publicanos y de pecadores, también le condenaron por eso. ¿Veis? Hagamos lo que hagamos, todo es criticable. ¿Por qué? Porque utilizamos nuestros criterios y nos gusta sacar conclusiones según a nosotros nos parece, según las apariencias. Eso, hermanos, quiero que sepáis que está prohibido. Y es una práctica habitual, por eso decía, si tiene mucha aplicación para nosotros. Aunque sea a título personal, reconozcamos, hermanos, que estamos juzgando así. Luego diríamos, ay, no podemos juzgar. Y estamos haciéndolo constantemente. ¿Conocéis a Spurgeon? ¿Habéis oído hablar de Spurgeon? Spurgeon es un célebre predicador que se le reconoce como el príncipe de los predicadores. Y en la iglesia había una hermana, de estas hermanas muy espirituales, de estas que casi siempre hay una en las iglesias, que puede tener su versión hermano, no tiene por qué ser hermana, en este caso era una hermana, que era una hermana muy espiritual, que tenía una preocupación muy grande con las cosas mundanas. Todo le parecía mundano. Y estaba pendiente de, de que nadie hiciera nada que pudiera ser mundano. Y después de predicar un día, estaba Spurgeon y se ve que llevaba una corbata de la moda, de las que entonces se podían llevar, que la mujer la encontró muy llamativa, ¿no? Muy larga en particular, según dijo. Y entonces fue con una tijera a Spurgeon y le dijo, señor Spurgeon, a un predicador del prestigio de usted del Evangelio no puede llevar una corbata tan mundana. Esta corbata no es apropiada para un predicador como usted. De manera que he traído las tijeras, permítame que se la corte un poco. Dice que Spurgeon le dijo, no hay problema, hermana, corte. Pero antes déjeme cortarle yo a usted una cosa. Y en aquella época sabéis que los vestidos no eran sencillos, llevaban muchos adornos. La mujer en principio pensó, pues, igual hay algún adorno también que no le ha gustado. Bueno, pues téngase, señor Spurgeon, corte usted. Y dice que Spurgeon, mirándola y sonriéndola, le dijo, saque usted la lengua. Hermanos, tenemos una lengua muy larga. La ejercitamos demasiado. Una de las formas que Jesús prohíbe cuando dice no juzgáis es la murmuración, la lengua larga.
Esto es un deporte, iba a decir nacional, mundial, y por lo visto en todos los tiempos. Decía que hagas lo que hagas, todo es censurable, todo es criticable, pero es que nos gusta murmurar. Y no nos damos cuenta de la gravedad que tiene. La palabra del Señor dice, y mirar bien, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y da una razón muy importante que yo quisiera que no la olvidásemos, porque expresa una gravedad tremenda. No sé si vamos a entender el pasaje, pero voy a intentar explicarlo. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Es que es importante, porque si queremos ver la gravedad tenemos que saber interpretar lo que está diciendo. Mira, si yo estoy murmurando del hermano, si le estoy juzgando, estoy haciendo lo indebido, estoy diciendo que la justicia de Dios es mala, porque lo que yo hago es contrario a la ley de Dios. Por lo tanto, estoy murmurando de la ley, estoy juzgando a la ley y estoy diciendo que yo soy más bueno que Dios. Porque mi justicia es más válida. ¿No os dais cuenta de la gravedad que tiene? Pensadlo por un momento. Si yo estoy emitiendo juicios según mis criterios, si yo estoy murmurando y no lo estoy haciendo correctamente, estoy murmurando de la ley, estoy diciendo que la ley es mala, porque la ley no dice eso. Eso es gravísimo. Y entonces continúa diciendo Santiago, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley. La ley ya está escrita, hermanos. Nosotros no podemos legislar la ley. Y lo que intentamos hacer es legislar, cambiar. Cuando aplicamos nuestros criterios, estamos cambiando la ley de Dios. Nosotros somos mejores que Él. Aunque no lo hagamos con esa intención. Pero estamos combatiendo contra la ley que ya está escrita, la ley que Dios ha dado. Y dice que uno solo soldado es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Te das cuenta? Una vez más surge esa palabra de juicio. Santiago añade una cosa. Mira, cuando tú actúas así, te estás haciendo maestro. De manera que ten mucho cuidadito y no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque vamos a recibir mayor condenación. Cuidado con juzgar, cuidado con murmurar. A veces, no somos conscientes de la gravedad que tiene, y yo quisiera leeros un pasaje de un salmo que nos hace mención a que esto ya era habitual, ha sido siempre habitual, pero que no hay ni una sola murmuración, no hay ningún solo mal juicio emitido del cual no vayamos a responder delante de Dios. Y esto nos tiene que dar miedo. Repito, no hay ninguna sola murmuración, no hay ningún juicio indebido que hagamos que no vayamos a tener que responder delante de Dios. Mira lo que dice este salmo. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El Señor va a traer delante de nosotros toda palabra, toda murmuración, todo juicio que no se ajusta a su palabra. Lo va a poner delante de nosotros. Y tiene consecuencias, ¿eh? Por eso Jesús dice, no juzguéis, porque vais a ser juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados, pero si juzgáis mal vais a ser juzgados con la misma medida que aplicáis. Hermanos, la murmuración tiene unas consecuencias tremendas. En cierta ocasión había un muchacho joven, que no había dado testimonio y tenía una enfermedad de muerte, estaba a punto de morirse. Yo no sé si habéis pasado, algunos de los que estáis aquí, supongo que algunos sí, quizás no todos, por la experiencia de tener un ser querido, mirar un hijo si no es querido, y saber que se está muriendo y saber que no es salvo. Supongo que os dais cuenta de que yo he pasado por esa experiencia de ver a un familiar que le quieres y saber que no es salvo. Y en esos momentos, hermanos, te entra desesperación, porque luchas contra el tiempo. Sabes que le queda poco, sabes que se va a morir y sabes que se pierde para siempre. Y le amas y sabes que no le vas a ver nunca más. Y os digo de verdad, es terrible la angustia que en esos momentos tienes. Tal vez, ojalá sintiéramos esa angustia antes y nos preocupásemos
y a lo mejor pues no tendríamos necesidad en el último momento pues de agobiarnos tanto. Pero en esos momentos te agobias, intentas darle testimonio, intentas hablarle, y eso es lo que estaban haciendo los padres. Estaban al muchacho testificándole, dándole testimonio, y el muchacho con rebeldía no quería saber nada. Y entonces los padres dijeron, bueno, pues ya que nosotros somos incapaces de que nuestro hijo nos oiga, vamos a llamar al pastor de la iglesia. Y el joven dijo, no, no quiero que venga el pastor. Bueno, hijo, pues, o sea, algún anciano de la iglesia que te pueda ayudar. No, no quiero que venga nadie. Y lo dijo taxativamente, con tristeza, y los padres dijeron, ¿por qué? Vieron un rechazo tan grande que preguntaron, ¿por qué no quieres que venga nadie del consejo? Y le dijo, a ver, ¿os habéis pasado toda la vida juzgándolos, criticando, poniendo en tela de juicio todo lo que hacían? ¿Qué creéis que pueden hacer esa gente por mí ahora? No pueden ayudarme. ¿Para qué queréis que venga? ¿Entendemos esto, hermanos? Seguro que has recibido murmuración de alguien, ¿o no? Seguro. No me digas que no. ¿Hay alguien aquí que no haya nunca escuchado murmurar de alguien mal? No. Da igual que te lo creas o no te lo creas. A lo mejor te lo crees o incluso aunque no te lo creas. Pero yo pregunto, cuando has sentido hablar mal de alguien, te lo creas o no, y ahora te encuentras con esa persona, ¿no se te generan dudas? Incluso aunque no te lo hayas creído, ¿no la ves distinta? Si tú piensas que esa persona es de una manera y viene otra a murmurarte y a criticártelo, tú ya no miras a esa persona con los mismos ojos. ¿O no? Es que es bueno, es importante, hermanos, que sepamos lo venenoso y lo dañino que es la murmuración. Va a hacer un año, creo que en mayo, que en Alemania hubo una infección por una bacteria mortal, ¿recordáis? Por la cual murieron varias personas y creo que centenares de personas pues estuvieron infectadas por esa bacteria. Y entonces Alemania dijo, la culpa es los pepinos españoles, ¿lo recordáis? Aquí defendimos mucho a los pepinos y no nos dimos cuenta, pero si hubiéramos estado en Alemania, tú hubieras comido pepinos y te dicen que los pepinos sí murmuran. ¿Verdad que no? Era mentira. Pero se hizo un daño tremendo a la economía, a los agricultores de pepinos. Luego, yo quiero, hermano, que seamos conscientes que cuando Jesús prohíbe algo y prohíbe la murmuración, algo tan extendido, algo tan cotidiano, no es gratuito. Es un veneno. Es un veneno. Hay un dicho que dice, tú critica que algo siempre queda. Y es verdad, hermanos, no somos conscientes del daño que hacemos cuando murmuramos. Y yo quisiera preguntarte, porque seguro que también hemos murmurado, ¿somos conscientes de cuántas personas han podido dejar la iglesia por nuestra murmuración, por nuestra actitud, por nuestro mal testimonio? O incluso de cuántas personas no han venido y han rechazado tu testimonio porque por dentro estaban pensando, ahora me estás diciendo eso, pero el otro día te escuché. Incluso somos conscientes del daño que hemos podido causar incluso a personas que amamos, como estos padres, que por criticar al consejo de la Iglesia, cuando quisieron contar de la ayuda no pudieron y dañaron a su propio hijo. Piénsalo, hermano. Cuando se lanza la murmuración ya no hay quien la pare. Siempre será dañina. Hará más o menos daño, pero siempre será dañina. No lo olvides. Siempre tendrá consecuencias. Recuerda los ejemplos que hemos puesto. Ahora yo pregunto, ¿cómo podemos acabar con la murmuración? ¿Cómo creéis que podemos acabar con la murmuración? ¿Cómo podríamos acabar con ese mal tan grave? No escuchando. Si no hubiera quien escuchara, no habría quien murmurarse. Es que el problema es ese. Y os voy a decir una cosa. Los que escuchamos nos hace daño, nos daña también, nos afecta esa murmuración. Porque ya digo, aunque no te la creas, siempre te pone en la duda. Y prestamos oídos y somos, por lo tanto, cómplices de ese gran mal, de ese gran daño que hace la murmuración. Había una reformadora, se llamaba Hannah More, y esta tenía un sistema muy eficaz para evitar que la gente le viniera a ella con murmuraciones. Dice que cuando alguien venía con un chisme, le decía, ¡ay, muy bien! Vamos a ver a esta persona y vamos a averiguar si es cierto. Y automáticamente
lo que solía ocurrir, ponte en su lugar, tú vas ahora a murmurar a alguien, vamos a decírselo a Penganito. Bueno, no tiene tanta importancia, ya relativizaba el tema. Bueno, no ha sido exactamente así, se intentaba desdecir. Y entonces no se lo permitía. Iba allí y le obligaba, si era mentira, en la mayoría de los casos es mentira, le obligaba a disculparse por haber difamado a aquella persona. Bueno, al menos a ella no le iba nadie más. ¿Creéis, hermanos, que sería bueno que no prestásemos oídos a la murmuración? Pues no nos convirtamos en cómplices. Mirad, la murmuración es un acto de maldad, porque es dañina, es venenosa. Pero además es un acto de cobardía. Porque normalmente suele ser mentira. Las murmuraciones suelen ser infamias, dichos gratuitos. Pero si verdaderamente hay verdad en aquello que tú estás expresando, en el primer caso hay maldad, porque estás haciendo daño. En el segundo caso hay cobardía, porque te falta el valor de aplicar lo que Cristo dijo. Si realmente hay pecado, ve al hermano y díselo. Pero claro, eso es por experiencia propia. Se lo voy a decir al hermano, ¿cómo va a reaccionar el hermano? ¿Cómo se va a poner? ¿Para qué me voy a complicar la vida? Mejor me quedo calladito. Un pasaje de Proverbios. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Y continúa. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Hermanos, ¿hay alguien aquí que tenga algún problema con algún hermano? Así que no le caiga bien. Pues mira, si te lo callas, si no arreglas eso, estás haciendo que en tu corazón se genere una animadversión contra esa persona. Si no eres capaz de ir y razonarlo, entonces te estás creando una animadversión en ti, unas malas hierbas, que son las que nos hacen que murmuremos, que nos pasemos con la boquita, porque tenemos deseos de criticar, de murmurar. Por lo tanto, sé valiente y ve al hermano, y trátalo, que es lo que dice el Señor. Pero eso sí, primero mírate a ti mismo, no vaya a ser cosa que no tengas razón para ir. Pero si debes de ir, hermano, no seas cobarde. Ve al hermano, ten valentía. Sé, lo digo, repito, por experiencia propia, que es muy duro. Pero yo quiero ser, como dice Proverbios, franco con cada uno de vosotros. Y hablar claramente, a veces demasiado claro. Pero tenemos que ser francos, hermanos, nos dice la palabra. Y mira, si te sientes herido, porque yo voy a ti y te digo que haces algo mal, lo siento, porque no es esa la intención. Pero piensa, ¿qué sería si yo tengo algo contra ti y vengo a ti como si no pasara nada y te doy un beso y te trato con normalidad cuando en mi corazón hay rencilla contra ti? Eso no es bueno. ¿Lo entiendes? El Señor prohíbe juzgar con parcialidad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir juzgar con parcialidad? Es juzgar sin neutralidad, con falta de objetividad. No sé si me estoy haciendo entender. A ver, ser imparcial es juzgar a todos por igual, con la misma vara de medir. Yo mido a todos por la misma vara. Cuando soy parcial, es decir, parcial de parte, es que trato a unos de una manera y a otros de otra. Eso es ser parcial. Tengo dos varas de medir. Una para mí, para los míos, para los simpáticos, para mi familia, para mis amigos, y tengo otra vara de medir para aquellos que me son antipáticos. Bueno, ya en Levítico, hermanos, el Señor advirtió de lo pecaminoso que es juzgar con parcialidad, de esta manera, injustamente. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ay, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová lo estoy diciendo, el Señor es quien lo dice, ¿eh? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. No generarás malas hierbas, irás a tu prójimo y razonarás con él, en vez de murmurar de él, en vez de crearte mal ánimo dentro y sentirte amargado y que tu boca saque todo el veneno de la murmuración, que en realidad es la amargura de tu corazón. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que no participes de su pecado. Es que si no eres cómplice, te haces partícipe de su pecado. Tú mismo pecas.
La tolerancia al pecado, hermano, es complicidad. Y no es correcto. Si hay pecado, si de verdad sacamos la conclusión de que el hermano hay un pecado, como a nuestro hijo, hermanos, tenemos que ir porque le amamos. A corregirle, eso sí, no a matarlo, no a censurarlo, a corregirlo. Pero nosotros, hermanos, nos gusta y solemos hacer acepción de personas. Y esto dice la palabra que el que justifica al impío y el que condena al justo, dice que ambos son igualmente abominación al Señor. Mirad, seguramente todos podríamos poner ejemplos. Seguramente todos hemos visto a dos hermanos discutir, estar enfadados. Y casi siempre sucede esto. Casi siempre los dos tienen parte de culpa. Ya lo decíamos que uno más y otro menos, pero casi siempre cuando dos hermanos quedan enemistados, siempre hay algo de razón en cada uno de ellos y siempre hay algo de culpa en cada uno de ellos. Si os habéis fijado desde afuera, lo veréis con mucha claridad. Cada hermano al otro le recrimina la parte que el otro ha hecho mal. Incluso la exagera, porque se tiende a exagerar las cosas para justificar. Y minimizamos la parte nuestra o la ignoramos o la negamos. Casi siempre suele ocurrir eso. Esto es actuar con parcialidad. Y lo peor, tú desde afuera has sido capaz de ver eso, pero esa misma situación luego te ves involucrado tú y caes. Cometes el mismo error que estabas viendo y no te das cuenta. Por naturaleza, hermanos, somos parciales. Tanto es así que los jueces tienen prohibido hacer un juicio con una persona con la que tengan relación, que hayan tenido relación, precisamente para no perder la objetividad. Pero nosotros, hermanos, deberíamos de ser imparciales y tenemos que luchar para ser imparciales. Voy a poner un ejemplo más. Es un ejemplo muy recurrido, pero es que para mí es que es tan evidente y tan claro. No os molestéis las madres, pero con vuestros hijos sois parciales. Tendemos a ser parciales. Ejemplo. Alguien se mete con tu hijo. La que le armas al otro. O a la otra madre. Hay que ver cómo es tu hijo. Yo voy a exagerar un poquito, pero no creáis que mucho. Mira lo que le ha hecho tu hijo. Le diremos más o menos, pero lo que pensamos por dentro, hermanos, vosotros lo sabéis. A veces no nos atrevemos y podemos suavizar, pero por dentro estamos muy enfadados contra aquel niño porque le ha hecho daño a nuestro niño. Pero ¿y cuando es al revés? Son cosas de niños. Todos los niños hacen travesuras. No lo podemos. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos? Hermanas y hermanos. Así somos. Eso es la parcialidad. Y no nos damos cuenta, pero tendemos a barrer para casa. Los simpáticos, mis amigos, con ellos, a ellos les paso todo. Pero cuando alguien que no me cae bien, yo creo que ha hecho algo, para confirmar el porqué me es antipático, ya estoy juzgándolo, ya le estoy condenando. ¿Has visto cómo era? No, sí, ¿qué se iba a esperar de este? Pero eso no lo hacemos así con las personas que no son simpáticas, con las que amamos. Por eso la clave está en lo que dice el Señor. Mirad, dice la palabra, Santiago en particular, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿cuál es la ley real conforme a la Escritura? Esta mañana la hemos visto, jovencitos, en las clases. ¿Cuál es la ley conforme a la Escritura? ¿Cuál es el resumen de la ley? Amarás a tu prójimo un poquito menos que a ti. Como a ti mismo. Porque es que, a ver, yo amo a mi prójimo, yo amo a mi hermano. Pero el problema es que yo me amo más. Y eso es un problema. Si yo te amo a ti, te puedo amar mucho, pero como yo me ame a mí más, mis intereses van a ir por delante de los tuyos. Y te voy a fastidiar. Pues no voy a permitir que tú te beneficies, porque yo me amo más. Y el Señor dice que no nos podemos amar más, que tenemos que amarnos igual que a nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si cumplís esta ley, dice, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, si sois parciales, si a vuestros hijos los tratáis de una manera y a los hijos del otro de otra, si al hermano que te cae bien le toleras y al que no te cae bien estás todo el día metiéndote con él, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahí queda eso. Mira, esto es fuerte.
Pero ahora piensa una cosa. Piensa en un hermano que no te cae muy bien. Con ese que dices que es el colmo. Piénsalo, seguro que lo tienes. No me digas que no. Si no me miras a mí, seguro que me encuentras fallos. ¿Cuánto amas a ese hermano? ¿Le amas igual que a ti? Mira, tú eres capaz de esforzarte y sacrificarte por aquellos a los que quieres. Tus amigos, a los que amas, te vuelcas. Pero cuando no eres capaz de hacerlos por otros es porque no los amas. ¿Sabes? Cuando tú no eres capaz de comprometerte con la Iglesia, es porque no amas a la Iglesia. Porque tú eres capaz de comprometerte con tus amigos y de esforzarte y sacrificarte. ¿Por qué con unos sí y con otros no? Dice el Señor que es porque no amas. No lo digo yo, ¿eh? Es una consecuencia. ¿Sabéis por qué somos parciales? Porque no tenemos capacidad de amar. No cumplimos con el mandamiento que el Señor nos da. Y eso nos lleva a la parcialidad. La culpa de la parcialidad es que yo distingo entre mis favoritos y los que no lo son, entre los que son simpáticos y los que no lo son. Y la palabra del Señor dice que nos tenemos que amar a todos como a nosotros mismos. Y no lo estamos cumpliendo. Y dice que eso nos hace ser parciales y transgresores de la ley y que es un grave pecado. Así que yo insisto, plantéatelo, hermano, plantéatelo, hermana, porque si no, no arreglaremos los problemas de la comunidad. Cuando tú no te comprometes con la Iglesia, cuando tú no te comprometes con la obra, es porque no amas la obra, es porque no te interesa. Y si no te interesa la obra del Señor, perdona y déjame que te diga lo que la palabra también dice, es que no amas al Señor de la obra. Y eso es grave. Dice el Señor también, bueno, Juan, la palabra, que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, está mintiendo. El mandato del Señor, hermanos, es a que nos amemos, y aquí sí que tenemos todos que empezar a aprender a ejercitar ese mandamiento. Lo estamos trabajando con los jóvenes. Pero tal vez con los mayores tendríamos que hablarlo también. Que no nos tenemos que dejar llevar de sentimientos. No es eso lo que el Señor nos enseña. Y esa es la culpa de muchos de los conflictos. Esa es la razón por la cual somos parciales. Mira, ahora vamos a entender por qué cuando el Señor dice que no juzguemos de esta manera, a continuación añade, el espiritual juzga todas las cosas. Y veréis que nos va a quedar claro, espero. La palabra que se traduce por juzga no es crino. Ese es uno de los problemas de nuestro idioma. Se traduce igual, pero hay una palabra que es diferente. Es decir, aparece crino, la misma de juzgar, la misma que aparece cuando Jesús dice no juzguéis, no crino, pero tiene un prefijo, el prefijo ana. La palabra que aparece en griego es anacrino. Ana es un prefijo que lo estamos utilizando en español en muchas palabras. Analgésico, anatomía, análisis. Y ana literalmente es separar. De tal manera que analgésico es separar el dolor. Cuando tomamos un analgésico quitamos el dolor, ¿no? ¿Para qué sirve un analgésico? Separa el dolor. Anatomía es separar para seccionar o para diseccionar. Anatomía humana, separamos las distintas partes del cuerpo para diseccionarlas y poder profundizar en ellas. Análisis significa ana, separar, lisis, disolver. ¿Y eso qué significa? Pues para que nos permita profundizar en algo. Pues anacrino ya nos está dando la clave de lo que significa. El espiritual separa todas las cosas antes de juzgarlas. Separa todas las cosas, hermanos, para juzgarlas. Es decir, en contra de la parcialidad que estamos diciendo. El que se deja conducir por el espíritu, el espiritual, puede juzgarlo todo porque lo juzga todo con objetividad. Considerándolo todo, jamás hace un juicio a la ligera, jamás hace un juicio según las apariencias, jamás hace un juicio con parcialidad, sino que separa todo, considera todo, examina todo, analiza todo y de acuerdo a la palabra del Señor y guiado por el Espíritu Santo, discierne el bien del mal. Os decía que lo que podía parecer una contradicción nos tenía que aclarar el tema. No sé, si no os lo aclara, decírmelo, insisto más, porque ya sé que el tiempo pasa. Pero ¿entendéis la diferencia? Cuando Jesús dice no juzguéis según las apariencias, no murmuréis, no critiquéis, no seáis parciales, pero el espiritual analiza todas las cosas antes de emitir un juicio, hermanos. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. Quitarnos la mente carnal que tenemos aquí.
dejarnos conducir por el Espíritu, ir al hermano con amor que nos falta y entonces ya somos parciales. Si somos espirituales de verdad, entonces seremos capaces de juzgar, podremos juzgar todas las cosas, no porque seamos perfectos nosotros, sino porque tendremos esa objetividad, esa visión que cuando nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, pues nos ilumina. ¿Entendemos, hermanos, lo que no debemos de juzgar? ¿Entendemos a lo que se está refiriendo Jesús cuando dice no juzguéis? Pues mira, para el próximo día, para el próximo domingo, una pregunta para que la estudiéis en casa. Y si no estáis de acuerdo me la decís, pero decírmela argumentada bíblicamente. ¿Quién de aquí piensa que no va a ser juzgado? Que levante la mano. ¿Que no va a ser juzgado? ¿Quién de vosotros creéis que no va a ser juzgado? ¿Hay alguien que crea que él no va a ser juzgado? A ver, lo diré de otra manera. ¿Quién cree que va a ser juzgado? Vale, muy bien, me alegro. Efectivamente, es un error si pensamos que no vamos a ser juzgados, ¿eh? Y el próximo día vamos a ver que vamos a ser juzgados. Y eso es lo que está diciendo el Señor. No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis vais a ser juzgados, y con la medida con que medís vais a ser medidos. Todo lo que hemos dicho que hacemos mal va a tener consecuencias en nuestra vida. Las va a tener y lo vamos a ver la semana que viene. Por eso el Señor nos advierte, no juzguéis. Por eso no podemos hacerlo a la ligera. Pues yo os pido, hermanos, que reflexionéis y que os deis cuenta que la clave de todo lo dicho está en el amor. Porque a los que amamos, bueno, a veces les hacemos daño también, ¿eh? Pero menos. La clave está en el amor. Tenemos que cumplir con este mandamiento, volcarnos por los demás. Porque el amor no hace nada indebido. Porque el amor nunca hará daño. Esta es la ley de la Iglesia. Si hay amor, hermanos, vamos a hacer las cosas bien hechas. Ese amor nos va a llevar a hablar con el hermano para corregirlo. Bueno, la semana que viene continuamos. Que el Señor nos bendiga. Amén.